Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, buenas noches, Padre. Para saludaros, espero que haya ido muy bien la vigilia. Estaba rezando con vosotros ahora el rosario. Y bueno, pues nada, lo primero mi agradecimiento por esta iniciativa tan buena de dedicar la noche al Señor, la noche de todos los santos, ¿no? Yo les vengo ahora de una vigilia que he tenido con los jóvenes, ¿no? Y les decía que no es la noche de los muertos, que es la noche de los vivos, ¿no? De los vivos que son los que están en el cielo, que es donde estamos llamados pues vosotros y yo, ¿no? A una vida que no termina nunca, ¿no? Y una vida que es eterna y que empieza aquí. Una vida, el Señor dice, he venido para que viváis y viváis en abundancia, con persecución, bueno, con cruz, pues claro, pero no pasa nada, ¿no? Así que me alegro mucho de poder celebrar pues esta fiesta, ¿no? Que es un orgullo, ¿no? Hay personas que han dado la vida y han vivido para la fe antes que nosotros, ¿no? Y también muchos santos anónimos, ¿no? De la puerta al lado, que dice el Papa que han vivido, ¿no? Santamente y nosotros pues estamos llamados a ello. Y bueno, pues como cierre, digo, ¿qué les cuento? Que llevarán aquí un montón de cosas escuchadas. Si pobremente os puedo dar alguna cosa que os ayude, fenomenal. Había pensado en hacer alguna meditación y digo, lo mejor que puedes hablar es de Dios y donde mejor se conoce a Dios es en la palabra de Dios, ¿vale? Estoy seguro que bien manejáis, ¿no? Porque es cierto, si quieres conocer a alguien, puedes hacer dos cosas, ¿no? Si yo quiero conoceros a uno de vosotros, pues puedo preguntar a mi vecino, o puedo preguntaros a vosotros directamente quién eres tú, ¿vale? Pues si quieres conocer a Dios, puedes preguntar a mucha gente, pero también lo más seguro es que veas, ¿vale? Lo que Dios ha dicho de sí mismo en su palabra, siempre a la luz del magisterio, por supuesto, ¿vale? Siempre a la luz de lo que los cristianos han vivido y han entendido, ¿no? La Iglesia Católica, pues desde el inicio de los tiempos, ¿no? Entonces la palabra de Dios y lo que nos ha dicho el magisterio, la vida de los santos, es lo mejor para conocer a Dios, ¿no? Estos días me ha llegado un libro del cardenal Robert Sara, que a lo mejor le conocéis. Reconozco que me gustan mucho sus escritos. Ha dedicado un libro a los sacerdotes que se llama, lo he apuntado porque no me acuerdo, Al servicio de la verdad, ¿no? Muy interesante. Lo he echado un ojo nada más, ¿no? Pero tenía una primera pues meditación que hablaba, ¿no? A los sacerdotes, a los curas, ¿no? De la importancia de que fuéramos santos. Y digo, bueno, como es la santidad, como me ha ayudado a leerla, voy a hablar y voy a explicarlo un poco también a todos, a sacerdotes, a laicos, ¿no? A los cristianos, que somos los que estamos bautizados, ¿no? Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? Y lo que dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, ¿no? Y vamos a mirar, yo creo, ¿no? Ya que acabamos de rezar el rosario, a María, que es la mayor de las santas, ¿no? La Virgen María, que la llamamos Inmaculada. ¿Sabéis por qué la llamamos Inmaculada? Porque no tiene mácula, ¿no? No tiene mancha, esto es, no tiene pecado, ¿no? Los ortodoxos la llaman al revés, la llaman la panagia, ¿no? La toda gracia, agia, ¿no? En griego es toda gracia, ¿vale? Yo no sé mucho más griego que eso. Pues eso, es la Inmaculada o la toda gracia, ¿no? Las dos cosas nos valen, ¿no? Y bueno, pues es precioso lo que dice el Apocalipsis de ella, ¿no? Se dice en Apocalipsis 12:1 que un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con dolores de parto, con el tormento,
de dar a luz, ¿no? Y apareció el dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos, sobre sus cabezas 7 diademas, ¿no? Aparece como la mujer después va a dar a luz, ¿no? Al hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, ¿no? Y aquí, pues los padres de la Iglesia han visto a la Virgen María, ¿no? Esa mujer que está vestida de sol. Y esto tiene, pues podemos llegar a Jesús por María, como decía el padre Kentenis, podemos llegar a Jesús por María, ¿no? María, que es toda inmaculada, se dice que lleva un vestido de sol, ¿no? O sea, ella no es el sol, sino que ha sido revestida de sol. Le han puesto un vestido de sol. Dios le ha puesto un vestido de sol. Dios la ha elegido. ¿Para qué? Pues bueno, lo que nos enseña el catecismo es que María ha sido elegida, ¿no? Sin mancha, sin pecado, ha sido preservada, sin pecado y preservada del pecado. Dios ha hecho con ella lo que quiere también hacer con nosotros, ¿no? Solo que en ella lo hace en el instante de la concepción, por eso es la Inmaculada Concepción y no tiene pecado, ¿no? Para dar a luz al Salvador, que es Cristo, ¿no? Y que es pues el Señor. ¿Y qué ha hecho el Señor? Vamos a María y aquí vamos al Señor y vamos a leer Apocalipsis, esto lo digo si lo queréis apuntar y leer en otro momento, Apocalipsis 7:14. Vuelve a aparecer los vestidos, que nos puede dar una pista también de qué significa el vestido de la Virgen y qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Dice Apocalipsis 7:14. Antes, 13, Apocalipsis 7:13. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dando culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Aparecen también unos personajes que llevan un vestido, ¿no? Y es un vestido blanco, solo que ese vestido blanco está lavado. ¿Y quién lo ha lavado? Se dice que la sangre del Cordero. El vestido que lleva la mujer, vestida de sol, no ha sido lavado, es inmaculada, ¿no? El que llevan esos santos, eso sí, ¿no? Esos santos sí que llevan un vestido que ha sido lavado, ¿no? Por la sangre del Cordero, y bien sabemos que de lo que los ha librado y lavado el Señor por su sangre es del pecado, ¿eh? Nosotros estamos llamados a ser inmaculados, ¿no? Pero el pecado, ¿no?, necesita ser lavado en nosotros, necesita ser perdonado. Por eso Cristo, tengo aquí, ha muerto por nosotros, nos dice San Juan, muy bonito también, ¿no?, en otro lugar, que Jesús ha muerto como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿no? El vestido blanco. Mirad, todos vosotros me imagino que estáis bautizados. No sé si os acordaréis o tenéis una foto. A lo mejor os habéis bautizado de mayores si lo recordáis. En el bautismo tenemos un signo precioso, ¿no? Si habéis bautizado hijos o nietos, habéis sido padrinos, ¿no?, seguro que lo recordáis, ¿no? En el bautismo, después de recibir el agua, hay un signo, ¿no? Se dice: fulanito, has sido bautizado por Cristo. Bueno, se dice: eres hijo de Dios. Ponte ahora la vestidura blanca, signo de tu dignidad de cristiano, y que, ayudado por el ejemplo de los tuyos, ahí se hace referencia a los padres y a los padrinos, la conserves sin mancha, inmaculada hasta la vida eterna. Eso es el bautismo. Y entonces a los niños se les pone un vestido blanco. A veces se les pone un pañuelito en la cabeza, o es un vestidito blanco. Ese vestido blanco, ese signo, que los primeros cristianos, pues cuando se bautizaban de adultos, se ponían una túnica blanca. Todavía hoy, quien se bautiza de adulto, por lo menos en mi diócesis, se ponen un alba blanca, ¿no? Significa que el Señor nos ha dado un vestido nuevo, ¿no? Un vestido nuevo que vale toda su sangre, ¿no?, con el bautismo, y que estamos llamados a conservar sin mancha hasta la vida eterna. Y si lo manchamos, a lavarlo con la sangre de Cristo, no por nuestras fuerzas. A veces nos duele pecar, pero porque nos humilla, porque queremos por nuestras fuerzas. No es por nuestras fuerzas. Que pecar nos duela porque realmente pues es a Cristo y de Cristo de quien nos hemos separado, ¿verdad? Que Cristo no nos acusa, por cierto, nos defiende, nos defiende.
Y estamos llamados a eso que hemos recibido en el bautismo, conservarlo sin mancha hasta la vida eterna. Y si lo manchas, lo lavas, ¿no? Con la sangre del Cordero, ¿eh? Que es pues, el Señor que nos da el perdón en el sacramento de la confesión. Es una imagen preciosa, ¿no? Por tanto, ¿qué tenemos que hacer para ser santos? Pues yo creo que vivir el bautismo, muchachos. Vivir el bautismo. Cada uno donde Dios nos haya puesto. Ser cristianos, vivir lo que somos. ¿Qué somos? Somos bautizados. Pues vivir el Evangelio sin glosa, dice San Francisco de Asís, ¿no? Y luego vivir cada uno, pues, donde Dios nos haya puesto, ¿no? También dice, creo que es San Francisco, donde Dios te planta, florece. Yo soy sacerdote, pues, ¿qué tengo que vivir? Mi sacerdocio. ¿Qué está llamado a vivir un matrimonio? Su matrimonio. ¿Qué está llamado a vivir alguien que es catequista, su vocación como catequista, ¿no? El joven, pues como joven, la santidad en los suyos, ¿no? El mayor, el anciano, allí donde Dios te ha puesto, ¿no? Vivir el bautismo. Recuerdo, y vivir el bautismo es vivir el Evangelio, ¿eh? Sin quitarle comas, sin azucararlo, ¿eh? Que el Señor nos dijo que somos la sal de la tierra, no nos dijo que fuéramos el azúcar, yo creo, ¿no? Que seamos sal, ¿no? Escuché al obispo Monseñor Munilla, que es obispo de San Sebastián, imagino que le conoceréis, aquí en España, San Sebastián es una diócesis, no sé si sois todos de España o si lo podéis conocer, pero bueno, yo recuerdo una frase que me marcó mucho, ¿no? Que es que el cristiano está llamado a poner en el mundo lo que falta, ¿no? Y es lo que ha hecho la Iglesia siempre, ¿eh? Pues la Iglesia, pues los primeros cristianos, algo que llamaba mucho la atención es cómo se querían. Y digo yo, ¿por qué llamaría la atención cómo se querían? Pues cómo estaría el mundo para que llamara la atención cómo se querían, ¿no? Gente de toda clase social, gente de distintas lenguas, ¿no? De distintas procedencias, de distintas edades, ¿no? Hacían comunidades y cómo se querían, ¿no? La Iglesia, pues después tuvo el gran reto, ¿no? De cuando se convierte, ¿no? El Imperio Romano, de poder pues llevar la fe, ¿no? Pues a todas las nuevas gentes, ¿no? que habían adoptado esa religión. Conservó además la cultura. La Iglesia se encargó también, ¿no? Pues a través de las órdenes mendicantes, ahora que os hablaba de Francisco de Asís, ¿no? De vivir la pobreza en un tiempo que buena falta hacía, ¿no? O del carisma de la predicación que nos dieron los dominicos, ¿no? Nacieron las universidades también, ¿no? Y se empezó a desarrollar, ¿no? Pues con más fuerza la razón, ¿no? Tenemos dos alas, dice Juan Pablo II, ¿no? Que nos llevan a Dios, la fe y la razón, ¿no? La Iglesia, pues también hizo hospitales, ¿no? Y las grandes órdenes hospitalarias que tenemos en el siglo XVIII, en el siglo XIX. En el siglo XX todos hemos conocido a santos, ¿no? Como Juan Pablo II, que habló de todo y en todas partes, sin importarle. ¿Por qué? Porque es un hombre, perdón por la palabra, es un hombre que era libre. ¿Y era libre por qué? Pues porque había conocido el mal de cerca. Y no tenía miedo. No tenía miedo a hablar con la verdad. Eso es lo que pasa. Cuando entiendes que el mal existe, que no tienes que quedar bien con todo el mundo, que lo que tienes que hacer es decir la verdad y no andar quedando bien y decir la mentira. Y eso le pasaba a San Juan Pablo II, que decía la verdad. La Madre Teresa, pues ahí estuvo, ¿no? En Calcuta, con los más pobres, ¿no? Y con una vida profunda de oración. De ella dicen que una novicia le dijo, pero ¿cómo? Con todo lo que hay que hacer, madre, y rezamos solo 2 horas. Y dijo, tienes razón, hermana. Mañana vamos a rezar 3, ¿no? Pues una mujer que supo irse con los últimos. Yo a veces digo, cuando me pongo yo tonto o veo que tenemos mucha tontería, yo que veo que a veces tengo el peligro de aburguesarme o que nuestras sociedades occidentales se aburguesan o se hamburguesan, como digo yo. Qué bien nos haría ir a cuidar pobres a la India, a lo mejor, ¿eh? Nos dejaríamos de muchas tonterías, ¿no? Que tenemos en Occidente, ¿no? Me hace pensar mucho esta santa, ¿no? El caso es que los cristianos pues han puesto siempre lo que falta. Tú eres Juan Pablo II, tú eres Madre Teresa, tú eres San Francisco, no, tú eres tú, ¿no? Y allí donde Dios te ha puesto, ¿no? Fíjate qué falta.
¿Qué falta de fe? ¿Qué falta de esperanza? ¿Qué falta de caridad? Esas tres cosas. En el mundo que nos rodea falta fe, está claro. Falta fe, falta creencia en la vida eterna. Quizá hablamos poco, ¿no?, de la vida eterna. Hablamos poco de la salvación. O hablamos poco de la visión sobrenatural que tiene el propio sufrimiento, de la cruz y de la resurrección, del querigma. Falta esperanza, pues lo vemos muchas veces, ¿no? Como las personas se desesperan. Personas buenas se desesperan, no ven salida por ningún lado. Incluso toman decisiones, ¿no?, pues que les llevan a romper su propia familia. Y falta caridad, ¿no? La caridad no es un amor ñoño, ¿no? Es un amor que depende no es un amor que depende de lo más voluble que hay en nosotros. Lo más voluble que hay en nosotros es el afecto. Ahora siento, ahora no siento. La caridad no es eso. La caridad es aprender a dar la vida, ¿no? Un amigo mío cura le leía una reflexión esta mañana, ¿no? Decía, en Halloween el truco trato. Se enseña a los niños a decir truco trato. Parece una tontería. ¿Pero qué les estás enseñando? Les estás enseñando a decir, o me das chuches o te enteras. Pues ser cristiano no es truco trato. Ser cristiano es, no necesitamos entrar en esa lógica de o me das o te enteras. Yo te doy gratis, porque Cristo lo ha hecho conmigo. Porque Cristo a mí me lo ha dado todo. Me parece que ser santo requiere mirar mucho a Cristo y alimentarnos mucho de Cristo, de la oración, de la palabra, aprender discernimiento, aprender lo que nos quiere decir el Señor. Y te animo a que pienses esta noche, pues tu familia, tu trabajo, tu vida. A lo mejor ves cosas que te resultan un desastre. Estoy seguro que tienes una cruz, porque todos tenemos una cruz. Además, ¿sabéis qué pasa? Que ninguno tenemos la cruz que queremos. Yo no conozco a nadie que tenga la cruz que quiere. Siempre tenemos la cruz que no nos gusta o la que no esperábamos, ¿no? La cruz es algo que te humilla, que tú no has elegido, que tú no puedes quitar por tus fuerzas, ¿no?, pero que tienes ahí, ¿no? Bueno, pues yo te animo a que pienses en eso, pero aún con tu cruz, aún con tu... ¿Qué falta en el mundo, no? ¿Qué falta en el mundo? ¿Qué falta en el mundo de evangelio, no de ONG? Que la iglesia no es una ONG y no estamos para ser una ONG, ¿no? El cristiano no es simplemente el que es bueno, porque bueno puede ser cualquiera. El cristiano es el que habla y vive la salvación, verdaderamente la salvación. Y diréis, Jope, pero si yo a veces siento que tengo muy poquita fe, si yo a veces me desespero, si yo a veces soy el primero que no vivo la caridad, que no amo a mi prójimo, no te digo ya a mi enemigo. Ojo, que el Evangelio también dice, ama a tus enemigos, ¿sí? Porque amar a los amigos es bastante fácil, El Señor ama al enemigo. El Señor te quiere como eres, el Señor te quiere en tu debilidad, que es como estamos llamados a querernos, ¿no? En la debilidad, el Señor nos quiere así. ¿Cómo yo puedo hacerlo? Pues creo que la respuesta la da San Pablo, ¿no? Si leemos la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, diréis, es el que se lee en las bodas del amor. Sí, pero después, ¿no? Primera Corintios 13, 12 dice, es muy hermoso, ¿no? Primera Corintios 13, 12. Ahora vemos como en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara, está hablando del cielo. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. ¿Sí? O sea, nosotros pues muchas veces vemos nuestra vida pues de una manera imperfecta, vemos las manchas, entramos en la acusación y podemos caer en la trampa, ¿no?, de dejar de vivir la santidad o de aburguesarnos, ¿no? Dejar de predicar en todo momento con la palabra, con el ejemplo, ¿no? O desesperarnos con Dios en la oración. No, y es una trampa, ¿no? Nosotros no vemos todo de nosotros, ¿no? Lo vemos de una manera imperfecta, pero Dios lo ve, Dios conoce el corazón, ¿no? Los espejos, diréis, hombre, en un espejo se ve bien, yo me miro en el espejo de mi casa y me veo bien. Pero en la época de San Pablo los espejos no existían como ahora, eran metales, ¿no?, muy pulidos. Entonces te veías raro, ¿vale? Nosotros muchas veces por la fe, pues vemos a Dios en fe, ¿no? Como nos falta verle de esa manera cara a cara. En esperanza le vemos pues así,
En caridad nos cuesta amar al enemigo, ¿no? Pero un día le veremos tal cual es, ¿no? El Señor nos anima a vivir las virtudes aquí, esas virtudes de las que habéis estado hablando en esta noche aquí, ¿no? Aquí, en este mundo. Aunque a veces, pues lo veamos, como San Pablo dice, ¿no? No totalmente. En el cielo lo conoceremos, en el cielo conoceremos esos vestidos, veremos que han sido lavados con la sangre, ¿no? Lo que aquí vivimos en esperanza, como dice el Papa Benedicto, citando a San Pablo, en esperanza somos salvados, ¿no? En el cielo lo veremos como me estáis viendo vosotros a mí, como me estoy viendo yo a vosotros, ¿no? Por eso, pues ánimo en vivir la santidad, ¿eh? Aunque seamos débiles, no pasa nada, pero si es que Dios nos quiere débil, ¿no? Los que estáis casados, ¿en qué mano lleváis el anillo? Me imagino que lo lleváis en la derecha, en este dedo, en el anular, ¿no? Si os fijáis, es un dedo un poco que no sirve para mucho, ¿no? El pulgar sirve para decir que bien o que mal. El índice sirve para levantar la mano, señalar. Este sirve para insultar, este no lo uséis mucho, ¿vale? Te le digo a los adolescentes que es con lo que hacen promesas, ¿no? Pero el anular, de hecho, alguno no podrá ni hasta levantarlo, es el que peor se levanta, intentadlo si queréis ahí en casa. Si os da sueño mi charla, podéis intentarlo. Se llama anular porque está anulado. Los esposos lleváis el anillo ahí, en el anular, no porque vaya directo al corazón, porque ese dedo es el corazón, ¿vale? Es una interpretación muy bonita, pero no es la correcta, ¿no? Sino porque ese dedo está anulado, porque tú te casas con la debilidad de otra persona. Porque todos necesitamos que nos quieran, ¿eh? Y necesitamos que nos quieran en la debilidad. A mí por bueno, porque soy muy majo, porque dejo las cosas, porque se ríen conmigo, pues todo el mundo me quiere. Pero por mi debilidad, ¿quién me quiere? Pues quien me quiera de verdad. Los esposos estáis llamados a quereros así, en la debilidad. Quererse por lo bueno es muy fácil. Por eso en los votos que se hacen en el sacramento del matrimonio se dice: prometo amarte y respetarte y serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en la adversidad y en la prosperidad. O sea, en lo bueno y en lo malo. En lo bueno es muy fácil. Mirar el anillo. Yo siempre digo a los esposos que cuando se pidan perdón, se lo besen incluso para recordar eso. Pues ese anillo le llamamos alianza. No olvidéis que el Señor también ha hecho una alianza con nosotros, Cristo, ¿eh? Y el anillo nuestro no se ve, es el vestido del bautismo. Y Dios nos quiere en la debilidad. Cuando menos lo mereces, cuando no te quieres ni tú, cuando no te entiendes ni tú, cuando entras a dialogar en pensamientos que te hacen daño, porque todos estamos un poquito rotos, ¿eh? El corazón diviso, y San Pablo dice que estamos llamados a tener un corazón indiviso, unido. El Señor nos lo va uniendo, ¿eh? Pues cuando nosotros ni siquiera, ¿no?, podemos ni querernos, el Señor nos quiere. Y no nos quiere por fuertes, nos quiere por débiles. Si os fijáis en la historia de la salvación, continuamente el Señor elige lo débil. ¿Para qué? Para demostrar que no somos nosotros y nuestras fuerzas lo que hacemos, que Dios se sirve de los más débiles, ¿eh? ¿Para qué? Para llevar su palabra al mundo. Y esos son los santos. Abraham, sal de tu tierra, que vas a ser padre de naciones. ¿Cuántos años tenía? Un hombre súper mayor. Sara, si Abraham va a ser el padre de una gran nación, pues Sara va a ser la madre. Estéril. Moisés, que tiene que ir a hablar con el faraón para sacar a su pueblo de Egipto. Hablar con el faraón, como si yo hablo con el presidente. Pues Moisés, tartamudo, tenía problemas de habla. El rey David, el más pequeño de 9 hermanos, que fue el único que no fue a la guerra, que cuando David mató a Goliat, él no había ido a la guerra, él bajó porque bajó a llevar la comida a los hermanos. Y se encontró ahí y mató a Goliat, ¿eh? Y continuamente es así en la historia. San Mateo, si nos vamos al Nuevo Testamento, recaudador de impuestos, pero un hombre que robaba a los suyos, cobraba de más para quedarse, por eso lo odiaban y por eso era un publicano, porque especulaba. La especulación no penséis que es algo nuevo, esto ya se hacía. San Pedro directamente negó a Jesús, y San Pablo a los cristianos les perseguía. El Señor coge a lo débil del mundo, dice en otro lugar la palabra de Dios, ¿eh? Coge a lo débil
y a lo que no cuenta, para mostrarse Él, para mostrarse Él. No elige, ¿no?, a los más capacitados, capacita a los que Él elige, capacita a los que Él elige, ¿no? Confiemos en esta palabra, ¿no? Lo último que quiero deciros es algo del Evangelio de Lucas, ¿no? Es el Evangelio que se leyó la semana pasada, el domingo, es el Evangelio de uno de los ciegos. A mí me gusta mucho, ¿no? Y os digo esto y quedaros con esta idea. Seguir a Jesús no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. Y me parece que hoy los grandes ataques van a la familia y a los sacerdotes, no tengo duda. Los grandes ataques van a destruir la familia y el sacerdocio, ninguna duda, ¿no? Ninguna duda. Y no son tiempos fáciles, y no serán tiempos fáciles, ¿no?, para la familia ni para los sacerdotes. Pero oye, que en la iglesia nunca ha habido tiempos fáciles, y siempre ha habido santos, ¿eh? Que la verdadera historia de la iglesia en los tiempos difíciles es la historia de los santos. Mi compañero cura siempre me dice, a mí me gusta contar la historia de los santos, él es profesor, perdón, me gusta contar la historia de la iglesia contando la historia de los santos. Esa es la historia, ¿eh? Bueno, pues dice San Lucas 7, no, San Lucas, ¿dónde lo tengo yo? San Lucas 10, 46. Perdonad, ¿eh? A ver. Perdón, que soy medio tonto y no lo encuentro. Perdón, es San Marcos 10, 46, os he dicho Lucas, San Marcos. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llamadle». Llaman al ciego diciéndole, «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo, «Rabuní, que vea». Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. En esto, mirad, el milagro parece lo de que el Señor le devuelve la vista al ciego. Eso es un milagro, sin duda, es un milagro físico. Es un milagro físico. Y son milagros que son reales. No, es una metáfora de... No. Eso es una interpretación teológica, racionalista, que la Iglesia nunca ha tenido, ¿no? Y que los milagros de Jesús son reales, ¿no? Pero hay un segundo milagro, que es que deja el manto y le sigue. Es el milagro de la perseverancia y de dejar atrás las cosas, ¿no? Ser santo, como os decía, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, hasta que el Señor nos llame. Si nos llama jóvenes o si nos llama mayores, ¿no? Cuando nos llame el Señor. Y continuamente hay que ir viviendo haciendo reformas. Mirad, yo tengo una parroquia que es enorme, preciosa, la de Valdemoro, Asunción. Estáis invitados a venir cuando queráis. Pero es tan grande, tan antigua, y cuando no se rompe un grifo hay una grieta, y cuando no se rompe el baño, y cuando no se rompe el suelo, pues siempre hay que estar haciendo reformas. Imagino que en vuestras casas os pasará, ¿no? Pues en nuestra vida también, ¿no? Nos podemos apegar a cosas, nos podemos aburguesar, nos podemos, ¿no? Y este hombre deja el manto, ¿no? El manto, ¿no? Se ilusiona con Jesús y nosotros continuamente, ¿no? Tenemos que volver al primer amor, como también dice Apocalipsis 2, ¿no? Buscarle, rezarle, pedirle, aunque sea en la dignidad del Señor, ¿no? Y diréis, hombre, un manto no es mucho. Pues un manto no es mucho, pero para un ciego que era pobre, que vivía al borde del camino, pues un manto era donde se sentaba, donde echaría las monedas, y si llovía sería donde se taparía. O sea que lo era todo.
y lo deja, fijaros, ¿no? Quizá nosotros también estamos ahora al borde del camino, al borde de la vida, que no me entiendo ni yo, que la desesperanza, que quiero que el Señor te quede por débil, que te quiere mucho, ¿eh? Y que el Señor, donde tú ves nada, Él ve un santo, ¿no? En el Vaticano está la Piedad de Miguel Ángel, no sé si la habéis visto, pero si podéis verla, si no buscar una foto de internet, pero si vais a Roma a verla, es preciosa. Pero eso era un bloque de mármol enorme. Y Miguel Ángel veía un bloque de mármol y yo también vería un bloque de mármol. Pero Miguel Ángel además supo ver dentro la piedad y empezó a quitar lo que sobraba hasta que sacó la piedad, que es tan perfecta que es que puedes meter la mano, dicen, y ver los huesos de la espalda de Jesús. Miguel Ángel hizo hasta lo que no se veía. Donde tú ves desastre, donde tú ves debilidad, donde tú ves un bloque de mármol, el Señor ve un santo. La santidad no es tanto lo que nos falta como lo que nos sobra. Y el Señor nos va modelando. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Nos va lavando con su sangre el vestido para que lleguemos al cielo. ¿Eh? No lo perdáis de vista, no os desaniméis, no os desesperéis, que Dios no se desespera de mí ni de vosotros, os lo aseguro, ¿no? Y lo segundo es que le sigue. Y lo de que curar a ciego, quizá estás ciego de algo y tienes que decir al Señor que te cure, que te quite la venda que tienes sobre algo de tu vida que no entiendes, pues pídeselo al Señor. Hay que pedir las cosas al Señor con mucha insistencia, muchas veces, y con mucha perseverancia, no pasa nada. Pero el mayor milagro es que dice que le siguió por el camino. El milagro es que le sigamos, que perseveremos, ¿no? Todos conocemos, ¿no? Pues historias duras, ¿no? Personas que a lo mejor nos ha dolido, ¿no? Y que han roto su familia, o nosotros podemos tener una herida, que mi familia se ha roto, o sacerdotes que queremos que lo han dejado, ¿no? Bueno, mirar a Jesús desde donde estemos, ver a Jesús y seguir a Jesús y desde donde estemos, dar pasos, que seguirle es un milagro, y más en este tiempo, que en este tiempo, esto lo leía también, ¿no? En el libro del cardenal Sara, pues es que hay más posibilidades de pecar que en cualquier otro tiempo, ¿no? Más dificultades, ¿no? Bueno, son los tiempos que nos toca vivir, pero al Señor le podemos mirar, ¿no? Tenemos la suerte de poderle mirar, de tener su palabra, de tener la Eucaristía, eso no nos deja, ¿no? Eso no nos deja. Seguirle es un milagro, y eso es ser santo, seguirle toda la vida, donde estemos y como estemos y con la fuerza que tengamos, ¿vale? Lo último que quiero, termino, no sé si conocéis al cardenal Merry del Val, que es un cardenal español, que a los 38 años ya era cardenal, ¿no? Le escribe en inglés, fue secretario de Estado de Pío X, ¿no? Y han salido algunos escritos suyos en un libro que se llama El Ángel del Vaticano, que también estoy leyendo y me gusta mucho, ¿no? Y es una preciosidad también, ¿no? Los escritos de este hombre, que es un siervo de Dios. Y dice, ¿no? Termina él, bueno, escribe, dice que rezaba todos los días las letanías de la humildad. Yo quiero acabar rezándolas con vosotros y leyéndolas, ¿no? Pues que el Señor nos dé un corazón humilde y que el Señor pues nos conserve y nos ayude a conservar nuestro vestido, ¿no? Sin mancha, inmaculado, ¿no? Lavado por Él hasta la vida eterna y hasta el cielo, ¿no? Dice Merry del Val, Jesús manso y humilde de corazón, óyeme, del deseo de ser estimado, líbrame Jesús, del deseo de ser amado, líbrame Jesús, del deseo de ser respetado, líbrame Jesús, del deseo de ser alabado, líbrame Jesús, del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús, del deseo de ser consultado, líbrame Jesús, del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús, del deseo de ser humillado, del temor de ser humillado, líbrame Jesús, del temor de ser despreciado, líbrame Jesús, del temor de ser rechazado, líbrame Jesús, del temor de ser calumniado, líbrame Jesús, del temor de ser olvidado, líbrame Jesús, del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús, del temor de ser injuriado, líbrame Jesús, del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Jesús, dame la gracia de desear que otros sean más amados que yo, que otros sean más estimados que yo, que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, que otros sean alabados y de mí no se haga caso, que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, que otros sean preferidos a mí en todo, que los demás sean santos y más santos que yo, con tal de que yo sea lo más santo que pueda. Pues muchas gracias y que el Señor os bendiga. Os encomiendo y rezar por mí.